Radio Común, extendiendo la resistencia. Pues comenzamos esta transmisión para dar continuidad al primer encuentro de defensoras y defensores ganadores del Premio Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Méndez Arceo. Este encuentro, Tejedores de Esperanza, estamos desde la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos, República Mexicana, en las instalaciones de Centro Guadalupe. Nos reúne aquí Articulación Ecuménica para la Paz y el Buen Vivir. Por invitación de Fundación Don Sergio Méndez Arceo, Radio Común lleva para ustedes la transmisión especial de este primer encuentro. Y como la lucha de los pueblos rebasa fronteras, toca el turno ahora de escuchar a la compañera Beatriz Torres. Beatriz Torres Abelaira, chilena, es una mujer sumamente interesante y una mujer sumamente importante. En nuestra etapa como Ajusco Radio le conocimos como parte del Tribunal Permanente de los Pueblos, y ahora en nuestra etapa como Radio Común estamos entusiasmados por escucharle en este diálogo con los participantes del encuentro. Beatriz, bueno, seguramente alguien le presentará, y claro, ya le acompaña ahora en la mesa el compañero Jaime, pero Beatriz, encargada del Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, CAMENA, y especialista en temas de represión política América Latina. Pues ya no queremos abundar más en la palabra, escuchemos a la compañera Beatriz. Esto es radiocomún.mx. Continuamos el día de hoy desde temprano, desde compartir la vida y el alimento, aquí reunidos, reunidas en esta fiesta de la memoria de don Sergio Méndez Arceo. Dentro de esta dinámica de hacer memoria crítica y profética del pastor de la solidaridad latinoamericana, nos pareció a la Fundación y a quienes colaboramos con el Premio Don Sergio muy importante invitar a una persona muy importante, que dice que le parece una inutilidad en ponencias, en conferencias, una inutilidad y pérdida de tiempo ocupar una parte del tiempo de las personas asistentes para presentar a la ponente. Entonces, así la presento, como que es una pérdida de tiempo presentarla. Entonces, le dejo la palabra a la antipresentación a Beatriz Torres Abelaira, y entonces mejor que ella se autopresente, o diría el compañero de Cherán, se libre presente, ¿no? Beatriz Torres, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu historia con don Sergio Méndez? ¿Cuál es tu historia con México? ¿Quién eres y por qué es importante que estés aquí hoy con nosotras? Primero, estoy intimidada. Eso es lo primero. Veo aquí a don Raúl Vera, el último bastión de la teología de la liberación. Sí, claro. Veo al padre Ángel, con el cual tengo un cariño, un agradecimiento gigantesco por muchísimas razones. Veo a una coterránea muy querida, y que fue una persona y que ha sido y que sigue siendo una persona muy importante en toda la labor y en toda la labor de don Sergio, que además se conocieron en Chile. Voy a citar mucho a don Sergio porque creo que tenemos que traerlo con nosotros, es absolutamente necesario. Salí al exilio a los 23 años por portarme mal, y a los 73 sigo portándome más mal.
Así que esa es mi mayor condecoración. No aplaudo a los gobiernos, no aplaudo al poder, porque aplaudo cuando realmente las cosas las hacen pensando en todos sus ciudadanos y ciudadanas. El largo camino del exilio no es, como dice la mayoría de la gente, que es salir y un poco divertirse en el exterior, dependiendo, ¿no es cierto?, en la medida en cómo uno vive ese exilio. Estuve en Argentina, mi exilio final fue Cuba, quien me salvó la vida. Llegué aquí por razones políticas, pero no en condiciones de exiliada. Aquí en el 84 fui detenida y desaparecida por el ejército mexicano. Debe haber sido otro error, como ahora le llaman error a las políticas de seguridad nacional. Desaparecida, aparecida, que fue una operación del ejército mexicano y de la CIA. Año 84, un escándalo internacional me permite seguir con vida. Por lo tanto, este país al que estimo, al que quiero, al que le estoy agradecida, pero es a su pueblo, es a la gente con la que me he permitido crecer, que me ha permitido aprender. Por lo tanto, nunca viví en una burbuja en que solamente este país abría sus puertas y sus ventanas, cosa que es cierto, para acoger a los perseguidos y a las perseguidas. Me metí a conocer este país y en el año 80, yo llego a finales del 78, conozco Eureka. Conozco a esas mujeres y a esos hombres que han sido los primeros en constituirse en un grupo, en una organización para buscar a los desaparecidos. Este país tiene muchísimos desaparecidos, tiene muchísimos presos políticos, tiene una historia y un calvario que no se mide menos que con otros. No es una historia linda, pero es la historia del pueblo mexicano. La mayoría de las personas que alcancé a escuchar son campesinos, porque este es un estado agrario, un estado de la tierra de Zapata, ni más ni menos, que Zapata no es solamente una figura mexicana, es una figura para todas las luchas agrarias de América Latina. Él sin quererlo, él sin saberlo, él sin pretenderlo, es un símbolo gigante. Un símbolo gigante. Y es sumamente interesante, me hubiera gustado haber escuchado en las mesas estas precisiones que hacen los compañeros, que son tan importantes cuando uno hace un pronunciamiento. No, hay que definir, porque a veces en esas vaguedades, en esos pequeños huecos que quedan a la libre interpretación. La última aclaración que hace Toño Cerezo dice, sí, hay una ley que se aprobó de la minería, una ley abominable a un país de una riqueza gigantesca como es México, que no terminan de encontrar y de seguir encontrando verdaderos frutos de la tierra,
frutos de la naturaleza que tendrían que estar a disposición de la vida de los seres humanos. Por lo tanto, estar aplaudiendo, porque hay que aplaudir, yo creo que con los aplausos hay que ser cautos. Eso es lo que pienso. ¿Cómo conocí a don Sergio Méndez Arceo? A ese gigante. Pero él no era gigante solamente por su porte, que era inmenso, que era un patricio, en el mejor de los sentidos y del valor humano, que salía con ese bastón. Yo no soy una persona creyente, pero venía muchísimas veces a esa catedral a escuchar la historia de América Latina, la historia de este país, porque eso fue la catedral durante décadas. Y hablaré algunas cosas que me tocó presenciar. Tuve la suerte de conocerlo personalmente, de tratarlo, porque él, con todo el exilio chileno y con todo el trabajo de Chile, él fue extremadamente generoso. Y con el gobierno chileno, él tuvo una comunión. Él sí creyó en el proyecto de la Unidad Popular. Él sí creyó hasta el último segundo la posibilidad de construir el socialismo por las vías pacíficas. Fue un hombre que jamás, nunca le temió a nada. Era un hombre de una enorme valentía y lo vamos a poder ver en sus innumerables declaraciones, en momentos en que lo podían haber, de hecho, más de alguna vez lo citaron, y voy a hablar de una cita especial que le hizo el Papa y que nos comentó a un grupo pequeño de chilenos. Él habitó la Casa de Chile, él fue cercano a toda la causa chilena y sobre todo la resistencia chilena. Tengo en lo personal un gigante y un hombre de los mejores exponentes de la teología de la liberación, los que nos devolvieron el concepto de la vida en la tierra, don Raúl. Y usted lo sigue haciendo. Lo que vemos son espacios que han quedado deshabitados y que esa palabra, y no solamente la palabra, esa acción ha seguido, ese silencio ha seguido en la Iglesia. Esta manera que tuvieron de irrumpir en la vida y en todas sus acciones y en todas sus expresiones, es único en el mundo este experimento, del cual muchísima gente estamos profundamente agradecidos porque nos enseñaron a creer, pero no en esta creencia obligatoria, sino que nos enseñaron con su ejemplo en el largo caminar que la vida se vive de muchas maneras y que no es necesariamente creer en una imagen, sino que la vida es infinitamente más ancha, más rica y más inclusiva. Por lo tanto, y bueno, finalmente trabajo en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde fundé el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América.
y gracias a los hermanos Cerezo, gracias al Padre Ángel, gracias a Zoila, gracias a Lynn en ese momento, hoy día una ausente, que yo por lo menos la extraño tremendamente, nos permitieron acceder al archivo de don Sergio Méndez Arceo. Archivo que regresamos en su momento y está en la catedral. Es un archivo que se puede consultar desde todo el mundo. Todo lo que nosotros tenemos, que es mucho, se puede consultar desde cualquier lugar del mundo. El derecho a saber es un derecho universal, es un derecho más a la vida. Tenemos que conocer las cartas, tenemos que conocer los documentos, tenemos que ir más allá. Nos tratan de pronto con la memoria como si fuéramos gente muy limitada y que no tenemos capacidad de razonar y de descubrir lo que vamos a descubrir en esos archivos. Por eso los cierran a cal y canto. Por eso los ejércitos no abren sus archivos, si no tendríamos las respuestas muy rápidas de saber de qué ha pasado y en este país de qué ha pasado. Así que ahora sí nos vamos a centrar en un obispo que él, entre otras autodefiniciones, se decía que era un obispo no neutral. Esa sola afirmación, un obispo, es absolutamente revolucionario. Con eso le está diciendo al Vaticano, que nunca hay que olvidarse que es un Estado, Cuidado que a todo el mundo se le olvida que es un Estado, así que por lo tanto ejerce como tal. Y un Estado es una cosa y una iglesia es otra cosa, muy distinta. Por lo tanto, tienen una implicancia y en un peso en todas las acciones donde la religión católica está presente. Decir no soy neutral. En el 68 decía no quiero ser perro mudo. De esos niveles era don Sergio. Pero quiero empezar diciendo, no los quiero aburrir, pero quiero compartir algunas cosas que yo creo que de pronto o las hemos olvidado o a lo mejor no las conocemos lo suficiente y volverlas a recordar por la falta inmensa que nos hace a la construcción de nuevas vidas, de nuevos gobiernos, de nuevos estados que los merecemos. Él decía algo más revolucionario todavía. Yo no puedo ser anticomunista porque sería anticristiano. Eso era ese patricio llamado Sergio Méndez Arceo. Es cierto que era el obispo de Cuernavaca, es cierto que era un obispo mexicano, pero él fue para todos nosotros un obispo latinoamericano. Él tuvo una dimensión mucho más allá de este territorio y mucho más allá de su país, porque hay que entender que la teología fue desde el Río Bravo a la Patagonia y que nació
allá en los Andes, en Perú, y que se propagó, y que hubo gente, y usted, don Raúl, era muy joven, porque no nacimos con esta edad que tenemos. En algún momento también fuimos jóvenes, ¿no? Gaby, eran otros tiempos. Ahora las juventudes tienen que aprender de un largo camino, un camino muy pavimentado y un camino de mucha solidez, de mucha consecuencia. Arriesgaron su vida. Todos los sacerdotes, toda la gente que abrazó la teología de la liberación pagó muy alto pensar de esa manera y contravenir al Vaticano. Nunca hubiera sido posible sin la presencia de don Sergio, sin su manera de pensar, lo que pasó aquí con Le Mercier, lo que pasó aquí con Iván Illich. A Iván Illich en algún momento, en las pocas, entrevistas que se le hizo, él confesó, decía, ¿dónde yo podía fundar un lugar para formar a los sacerdotes que iban a América Latina? ¿Dónde? Y le dijeron, hay un solo lugar, y eso se llama Morelos, y eso se llama Cuernavaca, y tiene un nombre, Sergio Méndez Arceo. Y ustedes saben que bajo ese alero, ¿no?, el enorme trabajo sobre educación que nos regaló Iván Illich y todo ese enorme cuerpo que logró construir, ¿no es cierto?, con mujeres y hombres en educación y en la educación de la teología de la liberación. Ese ha sido una escuela única en el planeta. Le Mercier, atreverse a preguntarle al espíritu, a preguntarle a esta otra parte de lo que estamos hechos, ¿quiénes somos? ¿Qué nos pasa? Eso era la revolución dentro de la revolución. A mí me da la impresión, y no me lo tomen a mal, porque soy buena lectora, de que eso se ha ido perdiendo, de que necesitamos reactivar esa memoria, necesitamos recuperar ese enorme y gigantesco trabajo hecho aquí, y que evidentemente se podía hacer porque don Sergio Méndez Arceo tenía ese enorme apoyo. Sin ustedes y sin mucha gente que hoy ya no está con nosotros, fue capaz. Don Sergio solo no hubiera podido jamás hacer lo que hizo. Pero él tenía entre las miles de cualidades una cualidad mayor todavía, que él hablaba de igual a igual con todos y con todas. No sé, me imagino que habrá algunas que todavía recuerden que después de la misa, esa misa que abrió camino antes del Concilio Vaticano II, lo que determina el Concilio Vaticano II, don Sergio ya lo había instalado aquí. Y ustedes eran parte de esa misa, absolutamente revolucionaria. Dijo que en latín eso no era, que es lo que hablábamos aquí, que era castellano, pues castellano.
y en algunos lugares se ha dado en náhuatl y se da en las lenguas originarias de sus pueblos. Eso es lo que tenían que haber hecho, haber empezado por ahí. Pero bueno, él hizo lo que alcanzó a hacer. En el concilio que él fue, ahí hay un libro maravilloso del Padre Ángel de todo lo que él hizo. Además, él un hombre que amaba la vida, le encantaba comer, le encantaba fumar sus puros. ¿Y eso qué? Ahora a lo mejor le dirían fifí. ¿Y eso qué? Ya quisiéramos muchos fifí que se jugaran la vida por una vida mejor, pero en serio, no para conseguir votos, sino que para hacerlo realidad. Esto en este maravilloso Correo del Sur que fue, que nos llenaba de información permanente, que fue el gran brazo, digamos, divulgador de lo que se hacía aquí, y la solidaridad de los pobres. En 1968, ningún año cualquiera, Méndez Arceo fue llamado a Roma al mismo tiempo que Iván Illich. Eran los malos de la película. Usted, don Raúl, no se haga, también es el malo de la película. Recuerda, don Sergio, tenía una gran repercusión en Europa porque su publicación era muy cuestionadora y con mucho eco en el gran público intelectual. Don Sergio pasó fronteras. No había nada de la tecnología apabullante del día de hoy. Ese hombre era capaz de todo, absolutamente de todo, y además que tenía esa gigantesca capacidad diplomática. Él nunca se olvidaba de su investidura, lo que eso significaba, pero nunca dudó ni de pensar, ni de decir, ni hacer lo que pensaba y lo que decía, uno de los pocos hombres consecuentes que me ha tocado conocer. Cuando el obispo llegó a Roma, le presentaron un cuestionario de 55 preguntas, al que se negó a contestar porque las preguntas eran, comillas, indignas de aquel en cuyo nombre se hacen el Papa, de aquel a quien se hace un obispo y de aquel que las está haciendo. En vez de responder, pidió una entrevista con Pablo VI. El Papa comenzó trágicamente su conversación conmigo, me dijo: si yo lo quiero a usted muy bien, ¿por qué quiere destruir la Iglesia? Era Pablo VI, no era Pablo II ni Benedicto. No, digo, es que vamos a ir comparando las cosas. Don Raúl, si cometo herejía, usted me corrige. Si yo lo quiero a usted muy bien. Esas fueron sus primeras palabras. Naturalmente yo me quedé impresionado con lo que me estaba diciendo. Yo sabía que no tenía nada de ganas de destruir la Iglesia y en cambio me había gustado que me dijera que me quería mucho. Cuando a él le preguntan por la teología, dice: la instrucción de la Sagrada Congregación había sido precedida por una rara publicación, un papel del cardenal Ratzinger, obispo. Yo creo que la Santa Sede tiene derecho a vigilar todo lo que signifique nacimiento, desarrollo de una nueva forma de hacer teología, pero me parece dolorosa la forma en que se hizo. Es un documento muy constructivo en que lo único que se hace es oponer una teología a otra, mientras que la teología de la liberación, nacida del movimiento conciliar, es una teología unificadora del universo.
La teología en que está basada la instrucción es una teología dicotómica. No se puede pensar en el hombre y pensar en Dios, sino hay que pensar en el hombre y aparte en Dios. Donde por tanto no se puede hablar del pecado que llamamos estructural en las relaciones de los hombres con los hombres, sino que hay que hablar necesariamente del pecado personal como aparte en dos categorías. Por eso hubo obispos que juzgaron mal esa instrucción. 10 obispos de Brasil hicieron un documento y se quejaron de que ni siquiera les hubieran consultado. Y creo que la instrucción prestó un gran servicio a la teología de la liberación, porque los teólogos se pusieron a revisar sus teorías y además la teología de la liberación fue conocida por la gente más impensada. Estamos hablando de que penetró mucho más allá que aprendernos los rezos, aprendernos todas estas cosas que nos tenemos que aprender de memoria. Era preguntarse sobre la vida y sobre los seres humanos. Eso revolucionó absolutamente al mundo y fue un obispo de una enorme consecuencia, enorme, gigantesca. Dice, en el 68 quiero recordarles algunas cosas, porque francamente él dice tantas cosas. Dice, cuando en el Boulevard de Saint-Germain comenzaron a volar los primeros adoquines contra la policía parisina, nadie podía prever que aquella revuelta estudiantil llevaría a tambalear al gobierno del general Charles de Gaulle. Tampoco que la chispa del Mayo francés reavivaría el conflicto de la Universidad de Berkeley. Londres, Moscú, Pekín, Praga, Varsovia, El Cairo, la protesta estudiantil se propagaría también por varias capitales latinoamericanas. Para la juventud uruguaya, el Mayo francés confirmaba el pensamiento del Che y la Revolución cubana. Era con Vietnam y Cuba como se combatía el imperialismo y no apoyaban a los aliados en circunstancias y contradicciones. La teología y don Sergio llamaba las cosas por su nombre. Hoy día dicen que el neoliberalismo está acabado y que el imperialismo se fue a su casa. El imperialismo nunca ha sido más rotundo que ahora. El aplastamiento al mundo nunca ha sido más brutal que ahora. Cuando la FAO nos dice, en diciembre del año pasado, casi 500 millones de personas en el mundo van a morir por hambre. Lo dice la FAO, lo dice las Naciones Unidas. ¿Por qué? Un mundo que puede alimentarse a sí mismo sin que nadie quede con hambre. ¿Por qué hay gente con hambre? ¿Por qué hay gente sin trabajo? ¿Por qué hay gente sin derechos a la vida? Porque no nombramos a los que tenemos que nombrar por su categoría. En Estados Unidos caían asesinados el pastor negro Martin Luther King, Robert Kennedy, etc. ¿Qué decía don Sergio? Me indigna el aferramiento a sus riquezas, el ansia de poder, la ceguera afectada, el olvido de la historia, los pretextos de la salvaguarda del orden, la pantalla del progreso y del auge económico. Ese es don Sergio,
Tenemos que ir a él una y otra vez. Lo necesitamos. No me sorprende, pero lamento la falta de continuidad en el diálogo no acertadamente iniciado, único escape para la crisis de autoridad y de obediencia. Me imagino la información y consulta honesta y abiertas para la opinión pública desorientada. Me ilusiona contemplar en este movimiento, se refiere al movimiento estudiantil del 68, la aurora de un despertar cívico en el encuentro de las generaciones, el toque de trompeta inconfundible de las exigencias de un camino rápido y profundo. Estoy seguro de que en un próximo futuro ni el lenguaje ni las actitudes serán las mismas en nuestra nación. Él era un político. Discúlpeme, don Raúl, usted también lo es. Dicen por aquí, en buen mexicano, lo estoy ventaneando. Pero es una ventana maravillosa en la cual usted es de los últimos exponentes. Don Sergio Méndez Arceo, citado por nuestra querida Gaby, este extraordinario libro. Ustedes saben que el 11 de septiembre se conmemora los 50 años del golpe militar en Chile. Ese 11 de septiembre de 1973, y ese es un dato que solamente lo conocí aquí, él pidió que todas las campanas sonaran por el pueblo chileno, saludando al pueblo chileno y saludando, acompañando, yo no diría que saludando, sabiendo que a partir de ahí el martirio era inmenso, el martirio no termina, el martirio sigue en Chile. No es igual, pero es bastante parecido. En materia de derechos humanos, no les digo. Hay un capítulo que dice muy lindo, los lazos con Chile son con el cambio. Año 70. Y dice Gaby, conocí a don Sergio Méndez Arceo en Santiago de Chile en abril del 72, en el primer encuentro de cristianos por el socialismo. Se hacía en ese gobierno en que estaban desde los marxistas hasta los cristianos. Cuando hay voluntad política y cuando hay voluntad de los partidos de anteponer diríamos que las necesidades, los triunfos de los propios partidos se unifican en función realmente de las mayorías, se puede construir algo así. La derecha chilena con agresivos brotes, bueno, en el 72, mi querida Gaby, el gobierno estaba asediado por norte, sur, este y oeste. Eso se llama imperialismo, porque lo que pasó en Chile fue una intervención imperialista, en la que, por cierto, la dictadura de Brasil, de la cual nadie se acuerda, jugó un papel fundamental durante años. Hoy día, 38, 40 años, se desclasificaron muchos documentos que hablan de esto. No en vano, la teología de la liberación en Brasil fue de las más cohesionadas, de las más articuladas, de las más potentes. No podríamos pensar en el Partido de los Trabajadores sin el trabajo de la teología de la liberación. Bien, la derecha chilena, con agresivos brotes del fascismo, se rearticulaba para hacer imposible la experiencia de un socialismo a la chilena con el doctor Salvador Allende y la coalición de partidos de la Unidad Popular.
Curiosamente, al mismo tiempo y a pocas cuadras del local donde se hacían las sesiones del Encuentro de Cristianos por el Socialismo, se realizaba la tercera conferencia de las Naciones Unidas por el Comercio y el Desarrollo, la UNCTAD III. Hay que hablar que no se hablaba de tratados de libre comercio, se hablaba de los países en desarrollo, se hablaba de los no alineados. Nadie se acuerda de esos enormes esfuerzos planetarios para construir no solamente en un solo lugar otra vida, y que el comercio, del cual no podemos prescindir, pero sí podemos tener acuerdos comerciales de otro tipo. Acuerdos comerciales humanos, no comercios depredadores, no comercios donde 4 acumulan de manera ostentosa y de manera criminal los beneficios frente al hambre del mundo y la necesidad del mundo. Esos años se hacían enormes y gigantescos esfuerzos, no solamente en América Latina. África empezaba a liberarse, a crear, a conseguir las independencias a sangre y fuego. No hay una sola independencia en la tierra, ni hay un solo avance del ser humano, sino ha sido a sangre y fuego. Hoy día les dicen terroristas. En fin, esto se hizo, por cierto, en una gran industria textil que fue estatizada. El gobierno de la Unidad Popular tuvo 3 formas económicas. Era la economía privada, la economía mixta y la economía estatal. Y eso lo determinaba el gobierno y lo determinaban los obreros. Este encuentro de los cristianos por el socialismo se hace en una empresa estatizada. Lo reciben los obreros y las obreras de Chile. Fue el único obispo. Gaby, tú no estuviste presente. Yo tuve la fortuna de estar en ese estadio. En la fábrica Irmas, Oyarur, Irmas. Ahí. Y él hace un discurso extraordinario, no los quiero aburrir, aquí lo tengo. Él nunca posó de lo que no era. Él fue asediado. De él se han dicho las cosas más brutales. No me olvidaré nunca del día en que se veló en Ocotepec, en esa iglesia pequeña, en la que vivió, en ese pueblito, en la que vivió sus últimos años, de manera modesta, de manera tranquila, pero hasta el último día lúcido, y los días jueves, que era sagrado, iba a la Ciudad de México al encuentro con otros sacerdotes, ¿no es cierto?, donde hablaban sobre todo de política. Querían saber qué pasaba en el mundo, qué pasaba en este país, qué pasaba en nuestra región. Él tiene un vínculo y crea un vínculo con Chile. Él, en una reunión en Casa de Chile, un homenaje que se le hace, él nos confiesa lo siguiente. Eso nunca lo hizo público, lo hizo en un lugar cerrado. Dice: yo fui llamado al Vaticano, no recuerdo el Papa, ahí sí me disculpan, no recuerdo el Papa, y le pidieron, era por supuesto después del golpe de Estado de Chile. ¿Quién era? Pablo VI. Y le piden 3 cosas. Y dice: hay una que no se las voy a contar, pero hay 2 que sí, porque se lo merecen, porque tienen que ver con Chile. El Papa le prohíbe
Esto está dicho por Sergio Méndez Arceo. Le prohíbe tener contacto con la familia de Allende, con la viuda y las 2 hijas que viven aquí. La familia es más extensa. Su hija Tati Allende, ella se exilia en Cuba, vive en Cuba y se suicida en Cuba. Y su hermana, Laura Allende, también muere en Cuba. Y lo segundo, no mezclarse en ningún tipo ni de declaración ni de trabajo con el exilio chileno. El Vaticano, de 3 prohibiciones, 2 tienen que ver con Chile, estrictamente con Chile. Imagínense la importancia de ese país que vivimos entre una cordillera imponente y a 130 kilómetros más o menos, o 200 kilómetros, tenemos el mar, el furibundo Pacífico, iracundo Pacífico. En aquel momento, ¿qué éramos? 10 millones, 8 millones de habitantes. Y sin embargo, Chile fue un foco y fue un faro, que las cosas se podían hacer por las urnas, sí señor, por las urnas. Podemos construir el socialismo. Y cuando Salvador Allende decide que se le va a preguntar esa semana al pueblo chileno si quieren que continúe el gobierno o no, entonces se apresuran a dar el golpe. Ellos sabían que a pesar del acoso, a pesar de los asesinatos, a pesar de todas las barbaridades que en el propio gobierno, la derecha, el imperialismo norteamericano y todos los imperialismos se juntaron para eso, lo que tenían que hacer uno de los golpes de Estado más sangrientos de la historia del mundo. Por supuesto, absolutamente. Y don Sergio, para que vean ustedes el nivel de lo que le significó Chile, pero también lo que significó Nicaragua. De aquí partieron comunidades de base con él, a trabajar en Nicaragua, a decir Morelos ha sido un laboratorio, un gran laboratorio de la teología de la liberación, no en el discurso, en la acción, en el estudio permanente, en el trabajo permanente. Ahí estuvieron. ¿Cómo olvidarnos del Salvador? ¿Cómo olvidarnos de Guatemala? ¿Cómo olvidarnos que cuando matan al obispo Romero, él es el único obispo que va a sus funerales y que es otra masacre que siguió vivo de milagro? Esos obispos, ese obispo, yo no creo, no soy una persona cristiana, pero si en algo tengo respeto es a la teología de la liberación. Y yo creo que una de las grandes, de las grandes cosas que la teología pudo penetrar, pudo contarnos a los no creyentes que todos podíamos remar en esa misma barcaza como un arca de Noé, ¿no es cierto? Que estaban los mejores pensamientos, la parte más sublime que podemos tener todos los seres humanos, y que eso representaba la teología de la liberación.
¿Tú te acuerdas, Gaby, todos los sacerdotes obreros en Chile, que trabajaban como obreros, que estaban y vivían en las zonas más desposeídas, que trabajaban, no que se decían obreros, sino que trabajaban todo el día como obreros? Ese ejemplo, y que fueron de muchas nacionalidades. 10 minutos, ya los cansé. Pero bueno, hablar de don Sergio Méndez Arceo, decir también que las misas, porque para mí eso era muy importante y a eso iba fundamentalmente, era una tribuna. Discúlpenme si doy nombre a un altar, pero esa es una tribuna, y él era un tribuno, el máximo exponente de los tribunos. ¿Y quiénes lo acompañaban? Los sacerdotes de Centroamérica, que daban el testimonio. Si nosotros queríamos saber qué pasaba en América Latina, había que estar el domingo, porque esa era la tribuna. Eso era memoria. Y los que nos quieren contar que la memoria es andar poniendo plaquitas por todas partes, esa no es la memoria. La denuncia, la solidaridad, la justicia. Lo demás no nos sirve. Si don Sergio estuviera ahora, estaría trabajando por la justicia. La ley, quién sabe, pero por la justicia estoy segura que estaría dedicada las 24 horas en eso. Y ahí estaban los sacerdotes contándonos de Guatemala, lo que ninguna agencia noticiosa nos decía. Los sacerdotes del Salvador, los sacerdotes de muchos lugares del mundo. Por eso me atrevo, y con respeto a los católicos, a los cristianos, hablo de tribuna, porque eso era. Y en ese marco extraordinario, que por cierto fue este arquitecto y que estaba con Le Mercier, el arquitecto que desnuda esa catedral, que no necesitaba de todo lo que allí había, porque ahí era realmente el encuentro entre todos aquellos que íbamos a las misas, que nos dábamos las manos, pero lo más importante, que escuchábamos. Que de ahí salíamos preguntándonos, si habíamos entrado con 10 preguntas, salíamos con 50. Y que después de eso, él se cambiaba y entonces iba a la parte abierta, a la capilla abierta, y ahí conversaba y compartía. Eso no lo hace nadie. La música que nos acompañaba, ¿no es cierto? La música mexicana. ¿Y qué es lo que empezó a pasar en las misas en América Latina? Empezó la misa nicaragüense, preciosa, la misa chilena que hicieron los Parra, y empezó a llenarse las iglesias de América Latina con su música. No había que pedirle prestado nada a nadie. Los órganos son una maravilla, yo no digo que no. Pero si no tenemos pa' órgano, ¿qué pasa con una guitarrita? No pasa nada. ¿Qué pasa con cualquier cosa que tengamos a mano? Lo importante es lo que creamos. Lo importante es lo que leí sobre la definición de la teología. Para finalizar, sí quiero leer la carta que le escribe a Salvador Allende
don Sergio Méndez Arceo, el 29 de julio de 1973, un mes y medio antes de lo que ya todos conocemos, del golpe militar. Es increíble esta carta. Lo retrata una vez más a Méndez Arceo. Dice, bueno, hay un preámbulo que dice a 43 días del golpe de Estado del general Pinochet, que por supuesto no es Pinochet solo, ¿no? Méndez Arceo dice, presidente Salvador Allende, usted y no pocos chilenos conocen mi interés y mi participación real en los acontecimientos de Chile, más aún mi opción utópica y crítica por el socialismo, hacia el cual usted y su gobierno han emprendido el camino. Él es valiente, pero él no se mide con las palabras. Él es crítico y lo dice, y les voy a leer cuál es la parte crítica. Más grande todavía, porque podría decir, bueno, no, se podría haber quedado ahí. Él no, él sigue. Él es único, absolutamente único. Perdón, tengo devoción por él. Siento consiguientemente como propia las dolorosas vicisitudes de Chile durante los últimos meses, incluyendo el artero asesinato a su edecán militar, las huelgas patronales y otros artificios pseudo-democráticos para hacer más arduo o impedir el proceso de la liberación popular. Esto lo escribe un político, esto no lo escribe un sacerdote, ¿estamos claros o no? No se enoje conmigo, don Raúl. Mi oración constante es intento sincero de descubrir la voluntad del Señor. Como latinoamericano esperanzado en que las exigencias de la justicia y del amor evangélico iluminen a todos los cristianos chilenos, los liberen de bloqueos ideológicos e intereses de clase. Para ir a leérselo en la mañanera. Los aparten de la guerra civil y los unan en el descubrimiento de las racionalidades de las concretas preparaciones de un socialismo humano y a la chilena. Los antecedentes de la Iglesia chilena me hacen esperar que los obispos, sacerdotes y laicos contribuirán finalmente a que el cambio revolucionario de las estructuras burguesas del egoísmo no se hagan contra la Iglesia, sino con la Iglesia, como en buena parte hasta ahora ha sucedido, gracias a su no común capacidad de reflexión y de servicios cristianos. Él da palo. Bueno, me regocijo del próximo diálogo con los hombres del Partido Demócrata Cristiano, que por cierto la democracia cristiana fue parte del golpe militar y de la dictadura militar. Pero ahí todavía don Sergio apostaba que había parte de la democracia cristiana, de sus dirigentes, que no cayeran, que no siguieran por ese camino, ¿no? Dice, tan sensatos al decir su elevación al gobierno, tan equivocados, según mi parecer, al impedir el ejercicio eficaz del poder. Pues aunque su crítica, según mi parecer, al impedir el ejercicio eficaz del poder, pues aunque ha conducido al país a crisis dañosísimas para los desposeídos y ha desorientado a sus propios partidarios. Era cuando ya la democracia cristiana, sin ningún tapujo, llamaba a el golpe militar. Pero aquí viene y le toca ahora a la Unidad Popular. Nadie, por otra parte, puede negar los errores, intransigencias y precipitaciones de los partidos de la Unidad Popular. Eso es cierto. Cerrados en buen número de sus miembros al diálogo desde el primer momento y entonces más,
tan evidentemente imprescindible para un juego fructuoso de democracia formal. Compañero presidente, espero que mis palabras sean recibidas por usted como un testimonio de entrañable solidaridad con usted y con su pueblo. Me allana el camino para esta manifestación pública de mi compromiso cristiano y humano la decidida colaboración y toma común de posiciones entre el Gobierno de la Unidad Popular y el Gobierno mexicano, dentro de las variadas circunstancias de nuestras naciones, así como la última exhortación del cardenal arzobispo de Santiago y su declaración en Roma para el corresponsal Excelsior del 17 de junio. Amigo sincero y compañero leal, Sergio Méndez Arceo, séptimo obispo de Cuernavaca. ¿Qué más podemos decir de don Sergio? Que muchos de ustedes los conocieron, muchos de ustedes se formaron. Él fue, además, con México, y ustedes lo saben, un gran negociador, con las huelgas, con los obreros, inclusive con otros compañeros que pretendían un cambio por otras vías. Él nunca se negó a nada, él nunca se negó de qué lado estaba, inclusive con sus errores. Ese ejemplo, que me parece que de pronto se ha desdibujado en esta convocatoria que se ha hecho por parte del comité, los invito a que recojamos parte de ese trabajo hecho y de este obispo que nos dejó esto y muchísimo más. Imposible repetir a las personas, pero sí podemos aprender y recoger los legados. Don Sergio también tuvo la enorme compañía, el enorme acompañamiento de las y los morelenses. Me parece que hay que activar de nuevo, creo que es necesario, el país lo necesita. No nos podemos quedar en que todo es lindo y precioso, porque no lo es. Como bien decía uno de los compañeros, ahora de los grandes enemigos a combatir son los que defienden la tierra, son los que defienden la vida. Por la memoria de don Sergio Méndez Arceo, debemos, perdón, el debemos es como autoritario, no me lo tomen a mal, debemos pronunciarnos hoy y dar un enorme aplauso a don Sergio Méndez Arceo por la vida, por su legado, por todo lo que nos enseñó. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias a ti, Beatriz Torres. Gracias por esta apasionada devoción y aporte a nuestro derecho al saber y esta vuelta a la memoria crítica de un pasado que ahora, como bien dices, no tiene que ser pasado, sino un pasado presente, ¿no? Gracias te damos. Hubiéramos tenido otros 2 días para escucharte, pero el tiempo nos ha premiado todo el encuentro, afortunadamente, por la muy vasta participación. Zoila. Gracias a todos y todas. Un aplauso a ustedes.